Este vídeo trata de mostrar los pasos a seguir para conseguir las vistas normalizadas de esta pieza que tenemos aquí, centrándonos sobre todo en la parte de la izquierda, que resulta ser una vista que no se representa en verdadera magnitud ni en la planta ni en el alzado. Lo que vamos a hacer es ir describiendo por pasos sencillos cómo se dibujaría. Partiríamos de dibujar la planta. Como se ve aquí, viene representada la parte de la pieza que correspondería a la base y que se ve en verdadera magnitud. Para ello no tenemos más que llevar de forma sucesiva todas las cotas atendiendo a las medidas que nos dan la pieza en el tridimensional. El punto de partida para dibujar correctamente esta parte de la pieza sería localizar dónde se encuentra situada esta línea sobre la planta. Para situar esta línea sobre la planta situaremos este puntito de aquí. Y este puntito de aquí conocemos por la información que es un puntito que dista 15 milímetros respecto de esta arista de aquí, que resulta ser una arista que se ve en verdadera magnitud, posición y forma, y además se encuentra situado sobre esta cara de la pieza que dista 36 milímetros de esta otra. Entonces, volviendo a la planta, como vemos, esta arista de aquí viene a representar este plano que resulta ser un plano proyectante horizontal. Utilizando la escuadra del cartabón situaremos a una recta a 36 milímetros y trazaremos una paralela a esta cara de aquí. Para acabar de situar este punto, respecto de esta arista que ya está previamente ubicada, trazamos una paralela a 15 milímetros y situamos este puntito de aquí. Una vez localizado este punto, y teniendo en cuenta que este angulito que forman esta recta con este plano es de 90 grados, trazaremos sin más la perpendicular a esta cara, obteniendo así la representación en planta de esta arista. Para pasar posteriormente a realizar un cambio de plano de forma que nos permita ver esta pieza en verdadera magnitud, forma y posición. Esto implicaría el recolocar la pieza de forma que podamos orientarla y ver lo que sería esta parte de la pieza en verdadera magnitud, forma y posición. Sería algo así, tirándola todavía un poquito más para lograr que el canto se vea en verdadera magnitud. Esto, de vuelta al dibujo, implica reposicionar nuestro observador de forma que veamos esta cara en perpendicular y utilizar una nueva línea de tierra. Para ello, lo que se obtendría sería lo siguiente. Reposicionaríamos nuestra línea de tierra de forma que resulte ser paralelo a la arista que representa ese plano y por tanto perpendicular a esta otra arista de aquí. Para hacer la nueva proyección vertical de esta línea, lo que haremos será llevar hacia atrás la inclinación de 60 grados real como vemos en esta representación tridimensional que tenemos de la pieza. También en la representación tridimensional vemos dos medidas, que son la medida de 25 y la medida de 16, que resultan ser paralelas a esa cara, con lo cual lo que vamos a hacer es llevar desde este punto sucesivamente la medida de 25 y de 16, que estarán en verdadera magnitud. Para dibujar la cara trasera a partir de la delantera, lo que haremos será llevar en perpendicular la medida de 8 milímetros, puesto que la pieza tiene un espesor uniforme de 8 milímetros y el canto resulta ser perpendicular a esta cara. Posteriormente trazaremos una paralela a la línea que habíamos trazado que representará la cara trasera. Esta paralela, como vemos, sobrepasa la línea que hemos considerado nueva línea de tierra. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde intersecte con una que va a ser paralela a la línea de tierra y que me representa la cara inferior de la base. De forma que este punto que se me localiza aquí sería correspondiente a este punto como se ve en la figura, en la imagen. Para continuar dibujando, como ahora esto sirve de nuevo alzado, si proyectáramos el alzado sobre la planta inicial, se vería deformada por efecto del ángulo de inclinación de 60 grados.
Entonces es necesario hacer un nuevo cambio de plano, de forma que ahora vamos a mirar en perpendicular a esta dirección y proyectaremos sobre esta zona de aquí cómo se vería la nueva planta. Vamos a realizar, por tanto, un cambio de plano horizontal. En la realización del cambio de plano horizontal, lo que vamos a conseguir es representar la verdadera magnitud tanto de los elementos contenidos en esta cara como de los elementos contenidos en esta cara. De forma que, cogiendo un punto cualquiera para empezar a dibujar, este puntito de aquí, que sería la nueva proyección horizontal correspondiente a este punto, yo puedo ir llevando las medidas ya en verdadera magnitud y forma para definir lo que es el contorno aparente de la pieza. Eso implica que esta medida de aquí serían 36 milímetros, lo mismo que esta medida de aquí serían 41. Para conseguir los chaflanes hay dos formas de hacerlo. Una forma sería pintarnos una línea que venga a simular el eje de simetría de la pieza. Una vez posicionada esta línea, llevando hacia un lado y hacia otro con el compás la medida de 9 milímetros, obtendríamos esta representación y obtendríamos por lo tanto este vértice y este vértice. Para completar nuestra pieza bastaría con unir este vértice con este de aquí y este con este de aquí. Por último, para la representación del taladro que tiene la pieza, que es de sección transversal hexagonal, lo primero que haríamos sería dibujar una circunferencia cuyo diámetro es igual a los 20 milímetros que vienen expresados en la figura en 3 dimensiones y inscribiríamos el hexágono regular como se ve aquí. De forma que si hemos dibujado bien, esta línea arista de aquí y esta arista de aquí resultarían ser paralelas y a su vez paralela a esta de aquí abajo, y esta y esta resultarían ser paralelas entre sí. El resto de la pieza que vendría aquí, obviamos dibujarla, eso sí, indicando mediante una línea de rotura que la pieza continúa, pero que podemos dibujarla. Ahora quedaría llevar todas las aristas de esta nueva planta al alzado correspondiente, para lo cual, por completar en esta vista, nos quedarían dibujar dos aristas aquí que serían ocultas. Correspondería a la parte inferior del agujero y otra correspondería a la parte superior del agujero, que para que tuvieran una normalización correcta se deberían de representar como líneas de trazos. Bien. Continuamos dibujando ahora y llevando a la planta original todo lo que sería este alzado. Para ello debemos de pasar de esta planta que obteníamos en verdadera magnitud a esta, deshaciendo un cambio de plano horizontal. Ello implica conservar alejamientos o diferencias de alejamientos. Partimos de la base de que este punto de aquí está representado en esta vista por este otro puntito y corresponde a la vista en planta a este punto de aquí. Lo mismo que la parte inferior, este vértice de aquí que delimita esa cara está representado en este nuevo alzado por este punto y en la planta inicial por este punto de aquí. A partir de ahí, sabiendo que las caras laterales o los cantos de la pieza, este y su paralelo por detrás, son perpendiculares a esta cara, estarán contenidos en esta línea y en esta línea. Y empezaremos tirando líneas de proyección hasta obtener lo que serían las nuevas proyección horizontal de la cara delantera de la pieza. Para ello, por los puntos significativos de esta cara, vamos tirando líneas de proyección. Esta me delimitaría lo que es la altura completa de la pieza en planta. Según esta línea de proyección tendría hasta dónde llega la parte superior del agujero hexagonal. Esta línea de aquí me daría la línea del centro del hexágono. Por último, esta línea de aquí, la línea inferior. Para terminar de delimitar estos puntos, lo único que debo de hacer es ir llevando las distancias o diferencias de alejamiento. En este caso, la medida que hay entre este punto y este punto está en verdadera magnitud, forma y posición, y por ser esta recta una recta horizontal de plano, también está representada en verdadera magnitud, forma y posición sobre este plano de aquí. De la misma manera, llevaríamos estas distancias de aquí. Vemos
que se conserva. Una vez situados todos estos puntos sobre la cara delantera, deberíamos repetir la operación sobre la cara trasera. Para repetir la operación sobre la cara trasera, podríamos hacer lo mismo, ir tirando líneas de proyección hasta lograr la correspondencia de todos y cada uno de los vértices de la cara trasera en la nueva planta. O también podemos hacer uso de un vector de traslación. Si nos fijamos, el aspecto de la cara trasera y de la cara delantera va a ser idéntico, solo que es como si la cara delantera la hubieran desplazado hacia atrás en una dirección determinada y una magnitud determinada hasta obtener la trasera. Eso correspondería a un vector de desplazamiento que me liga a este vértice representado en la cara delantera con este vértice representado en la cara trasera. Este vector de desplazamiento sobre la proyección horizontal corresponde con esta línea que hay aquí. Si nosotros cogiéramos este mismo vector y lo repitiéramos en dirección y magnitud respecto de cada uno de los vértices de la cara delantera, obtendríamos la equivalencia en la cara trasera y uniendo todos esos vértices entre sí podríamos llegar a completar la planta. Es importante destacar la arista oculta que aparece en este punto de aquí, que generaría sobre la nueva vista en planta esta otra arista que aquí se observa, que como se ve resulta ser paralela a la arista inicial de la que partíamos a la hora de comenzar el dibujo. Quedaría ahora completar lo que sería el alzado de la pieza. Para completar el alzado de la pieza, lo que sí que podemos dibujar sería la base inferior de la pieza y la base superior de la pieza. Y a partir de ahí, tirando líneas de proyección desde la cara delantera, empezaríamos a dibujar su correspondiente alzado. Antes de ello, vamos a destacar lo siguiente. Cuando nosotros hemos hecho la vista en planta a partir de la vista en verdadera magnitud, lo que estábamos haciendo para pasar de aquí a aquí era un cambio de plano horizontal de proyección. Ahora lo que vamos a hacer para pasar de esta vista, que para nosotros es una vista en alzado, a esta vista, que es una vista en alzado, lo que se hace es deshacer un cambio de plano vertical de proyección. Si entre esta vista naranja de aquí y esta vista de aquí se conservaban los alejamientos o sus diferencias, entre esta vista, que para mí es alzado, y esta, que es mi nuevo alzado, se conservarán las cotas. Haciendo uso de eso, vamos a dibujar lo que sería la cara delantera. Si dibujamos la cara delantera, ya entrando en detalle, lo que voy a ir haciendo es ir posicionando puntos para mí conocidos en la cara delantera. Para ello elevo perpendiculares desde estos puntos conocidos y voy localizando esos puntos en el alzado. La proyección vertical de este punto estará sobre su línea de proyección, la proyección vertical de este punto estará sobre su línea de proyección, la de este punto sobre su línea de proyección y así consecutivamente con todos y cada uno de ellos. Donde estén dentro de esas perpendiculares va a depender de la información que obtengamos de esta vista. En esta vista, cada uno de estos puntos que delimitan el contorno externo de esa cara está representado por este punto de aquí, este punto de aquí, este punto de aquí, este y este, cuya cota viene definida en esta vista. Esta sería la cota del punto más alto de la cara delantera. Esta cota de aquí sería la cota de la parte superior del agujero hexagonal, la cota B sería la cota del centro del agujero hexagonal y por último la cota inferior del agujero hexagonal. Llevando sucesivamente estas cotas desde mi nueva referencia, que será ahora esta línea de tierra, y trazando paralelas a la línea de tierra, voy a poder ir localizando una a una, donde se corte la línea de proyección con la cota correspondiente, donde estarían cada uno de los vértices que me delimitan el contorno de mi cara delantera. Lo mismo respecto a los vértices que me delimitan el agujero hexagonal de la cara delantera. Como vemos, si el trazado está bien hecho, todo el paralelismo que se diera entre las distintas aristas de la pieza en 3 dimensiones se tiene que conservar en las vistas. Esto implica que esta arista de aquí y esta deberían de salir paralelas, lo mismo que esta arista y esta deberían de salir paralelas. A su vez, la arista superior del hexágono, la que une los puntos vértices extremos y la arista inferior, serían paralelas entre sí y paralelas a la línea de tierra. De esta forma queda delimitada la cara delantera de la pieza.
La operación a repetir es la misma, tomando como referencia desde la planta los puntos vértices de la cara trasera y los puntos vértices del agujero de la cara trasera, solo que ahora las cotas las debo de medir sobre la cara trasera, que es la línea representada en azul. Y se ha puesto el ejemplo con 2 cotas. El equivalente a la cota del punto A en la cara delantera en la cara trasera sería este punto de aquí, y esa sería la cota que habría que llevar ahora, y el equivalente a la cota media o cota B de la cara delantera sería la cota B trasera que se marca aquí, porque el equivalente a este punto ahora sobre la cara de atrás es este otro puntito que viene aquí representado. Si lo llevamos sobre el alzado, tomando como referencia la misma línea de tierra, la figura que se obtiene sería la que se ve. Lo único que quedaría sería completar con las líneas ocultas. Como se ve, se sigue conservando el paralelismo entre las caras correspondientes. Y en este caso, el vector de traslación que habíamos utilizado para dirigir o para trasladar la cara delantera de la pieza en planta hacia atrás, que en la planta venía representado por esta dimensión de aquí, en el alzado viene perfectamente representado por esta otra dimensión de aquí. De forma que, acercándonos un poco más, se ve que este elemento es un elemento que se repite a partir de este vértice, de este vértice, de este vértice y de todos y cada uno de los vértices que delimitan el contorno aparente del hexágono en la cara delantera, obteniéndose al unir todos ellos lo que sería el contorno del hexágono de la cara trasera. Este sería el aspecto general de esa vista auxiliar, tanto en el alzado normalizado como en la planta normalizada. Para completar el ejercicio quedaría por obtener la vista en verdadera magnitud de esta parte de la pieza.